Ingeniera, ahí nos sustituyen, Buenas ahí ya la podemos. tardes. Sí, ya está activo mi micrófono. Muchísimas gracias, profesor Julio. Doctor David Ojeda, bienvenido. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a este primer ciclo internacional de webinars de Uniconfa Cauca. Para nosotros es un placer tenerlo acá, el profesor David Ojeda es de la Universidad Técnica del Norte, una de las universidades con las que tenemos convenio. Personas que están en el chat para que visiten nuestra página web y se enteren de la programación de este primer ciclo internacional de webinars que va hasta el viernes porque está muy interesante y en la página web nuestra y en las redes sociales está toda la información. Desafortunadamente no me voy a poder quedar en la charla porque voy a ir a abrir otra, pero el profesor Julio que queda de anfitrión pues va a manejar la charla. Y no me quiero retirar sin antes decirle al profesor David que feliz cumpleaños porque sabemos que es su cumpleaños el día de hoy. Bueno, muchas gracias, de verdad es una sorpresa que sepan que hoy es mi cumpleaños. Este es un regalo, de verdad que sí, muchas gracias, doctora. Bueno, entonces vamos a dar inicio a algunas recomendaciones generales para nuestros eh, participantes. Los micrófonos van a estar silenciados para que podamos tener completa atención sobre nuestro expositor. Además de eso, pues les damos la bienvenida desde Uniconfa Cauca a todas las personas que se conectan a la charla. Sabemos que tenemos también personas de diferentes universidades de Popayán y de Colombia, y así también universidades de otras partes del mundo. Tenemos algunos estudiantes de la Universidad Técnica del Norte que también se encuentran conectados a esta conferencia. La mecánica va a ser que el profesor David va a realizar su exposición y posteriormente podemos realizar las preguntas. Me las pueden enviar a través del chat interno y yo las puedo ir acumulando y posteriormente las realizamos. Inicialmente yo voy a hacer una presentación del profesor David para que todos pues, podamos tener conocimiento de quién es él. El doctor David Ojeda es ingeniero mecánico de la Universidad de Carabobo, magíster en ingeniería mecánica de la misma universidad y doctor en ciencias de la ingeniería de la Universidad Central de Venezuela. Cuenta con más de 20 años en experiencia docente en el campo de la ingeniería mecánica. Ha sido profesor de pregrado, maestría y doctorado. Además de eso, tiene una amplia también experiencia en la parte técnica, de 5 años aproximadamente en la parte industrial, ¿sí? Como lo decía nuestra rectora, el profe David Ojeda, hoy está de cumpleaños, entonces le damos un abrazo fraternal. El profe David es un gran amigo de la familia Compacauca, es un gran amigo del programa de Ingeniería Mecatrónica, siempre está presto para nosotros a cualquier duda que tengamos. En lo personal, un gran amigo mío, que deseo un feliz cumpleaños y que Dios lo bendiga. Sin más, pues vamos a dar inicio a la sesión con el doctor David y un feliz cumpleaños. Muchas gracias a todos, de verdad, pues, ha sido una sorpresa, ¿no? Que se hayan enterado que es mi cumpleaños. Y bueno, sí, aquí celebrándolo con mis amigos de Colombia, mis amigos de la Universidad de Confacauca. Y bueno, y también sé que hay muchos conocidos de la Universidad de Confacauca, bueno, ya tuvimos la oportunidad de vernos acá en Ibarra. Y tengo algunos estudiantes, algunos conocidos también de la Universidad Técnica del Norte. Bueno, y bienvenidos a todos. He preparado una presentación bastante corta, sobria, y el propósito de esto, más que sea una presentación mía, me gustaría es, sobre todo, inquietudes, ¿no? Que tengamos. Y bueno, reitero de verdad mi agradecimiento a la Universidad Uniconfa Cauca por esta invitación y bueno, efectivamente, como dice el profesor Julio, más que una relación académica, tenemos una relación de amistad muy buena y bueno, bienvenidos todos. El tema que quiero hablar hoy un poco está basado más que todo sobre la experiencia que hemos tenido acá en Ibarra, acá en Ecuador, y un poco de la experiencia que yo he tenido también en otras universidades. Cabe recalcar que yo trabajé durante 25 años en la Universidad de Cabo, Venezuela, y luego me trasladé hasta Ibarra. Como eso saber, entonces el tema es la biomecatrónica como base fundamental para el desarrollo tecnológico en la región. Y bueno, lo primero que quisiera hacer ¿qué pasa acá? No pasa la observación. Es hablar un poco sobre Imbabura.
Imbabura forma parte de una de las provincias de Ecuador. Está localizado, si nosotros, no sé si se puede observar mi puntero de mouse. De todas maneras, acá del lado derecho, sí, perfecto. Acá del lado derecho podemos ver el mapa del Ecuador, y esto que está pintado acá de color naranja es la provincia de Imbabura. Está bastante cerca de la frontera con Colombia. Es una población relativamente pequeña, tiene casi 400.000 habitantes, y la altura promedio de la zona es aproximadamente 2.200 metros sobre el nivel del mar. Una temperatura muy agradable, en promedio son unos 17 grados centígrados, es espectacular. Y las principales actividades económicas de la provincia de Imbabura es la agricultura, agroindustria, textil, cuero, turismo, gastronomía y procesamiento de cal. En relación al procesamiento de cal es prácticamente, hay una fábrica de cemento. Aquí les estoy mostrando una de las fotos que está localizada en la provincia. Imbabura tiene cantones. Estos son los cantones: Antonio Ante, Cotacachi, Ibarra, Otavalo, Pimampiro, San Miguel de Urucuquí. La Universidad Técnica del Norte está localizada en la capital de Imbabura. Cabe destacar que esta provincia es muy interesante porque tiene 11 centros volcánicos. Están localizados, aquí podemos observar Ibarra, que es la capital, y tenemos la localización de todos los centros volcánicos. Eso significa que hay una vista espectacular en la zona. Esta es la provincia de Imbabura. De esos 11 centros volcánicos, hay 3 volcanes que están catalogados como potencialmente activos, y esos casualmente son el volcán Imbabura, que se logra observar desde casi toda la provincia, el Cotacachi Cuicocha. Casualmente la foto que vimos anteriormente está localizada justamente en esa zona volcánica, y Chachimbiro. Claro, cabe destacar que tampoco hay que tener miedo ni paranoia, porque estos volcanes son una erupción fue hace 2000 años. No se puede, la probabilidad de que hubo una erupción por medio de los geólogos pueden ser. La zona de todos estos volcánicos ha provocado que la UNESCO califique a la provincia de Imbabura como geoparque mundial. Esto viene siendo como publicidad para que las personas de nuestro entorno se entusiasmen, mira, visitar a Imbabura. Estoy seguro que de verdad es una belleza natural y vale la pena visitar. Esta provincia también es altamente turístico, tiene muchas cifras coloniales, tiene una vista espectacular y tiene cultura. Es importante recalcar que el padre de este grupo de islas bolivianos, bueno, lo que tengan aquí está en la capital, es una universidad bastante larga, es una universidad que es considerada como la más importante de la zona, de la norte del país. Por tanto, tiene una responsabilidad en muchos de los de la zona. El que han ido de Brasil, ya conoce y en el campus que nosotros tenemos. Tiene 5 clases: ingeniería de ciencias, agronomía, ciencia económica, de la salud y educación. Tiene casi aproximadamente 9.000 estudiantes. Eso es más o menos para que tengan una idea del tamaño de la universidad. Bueno, entonces vamos a hablar un poco del tema al cual me refiero en esta ponencia, y se refiere a la biomecatrónica como base fundamental para el desarrollo tecnológico en la región. Entonces, yo quisiera primero definir un poco qué es la biomecatrónica. Entonces, si nosotros observamos, biomecatrónica es una palabra compuesta de bio con mecatrónica, y buscando un poco conceptos, se refiere a una ciencia interdisciplinaria aplicada, esto es importante, que es aplicada, que incluye aspectos de la biología y la mecatrónica. ¿Pero qué es la biología? Ya todos lo sabemos, pero vamos a refrescar un poco. La biología es la ciencia que estudia la estructura de los seres vivos y de sus procesos vitales. Esa es la biología. ¿Qué es mecatrónica? La Universidad Uniconfa Cauca conoce muy bien el concepto, pero vamos a refrescarlo un poco. Es un área multidisciplinar que incorpora elementos de la mecánica, la electrónica, el control, sistemas de computación y manufactura. Entonces, eso implica que si nosotros regresamos al concepto de biomecatrónica y hacemos una mezcla
de esas conceptualizaciones que acabamos de ver, pudiéramos decir entonces que la biomecatrónica es una ciencia interdisciplinaria que incorpora elementos de la y desarrollo. La carona lo busca el bienestar de ser la si se la mecánica lo vamos a tener como me parece es de Corea yo sí que te voy a exponer tal vez pero necesita la mecánica es sensibilidad que es y es que pueden tener una experiencia y pueden estar solo en programar pero con el ciclo que hay personas que superar es más o menos lo que significa la sensibilidad muchas veces aquí cambia las personas que están alrededor es importante para el en la biomecánica no hay que la sociedad mal esa es la dirección y otra de esas son tener observados con sensibilidad son atentos alrededor observados y con ello ver cómo poder ayudar a nuestro alrededor. ¿Qué significa eso? Observar hasta los más mínimos detalles, cosas que probablemente habrán gente que vean personas y la vean como algo normal o pasen desapercibida, es ver cómo con nuestra ciencia, cómo con nuestros conocimientos podemos ayudar para mejorar la calidad de vida de estas personas. Y quisiera traer a colación esta foto que está acá, que es prácticamente lo que está ocurriendo en este momento en el mundo. Es cómo la biomecatrónica puede dar una solución a diseñar y proporcionar, por ejemplo, un respirador para tener la sensibilidad social de poder garantizar la vida de un paciente sin importar quién sea. Pero, ¿cómo podemos dar ciencia para mejorar más? ¿Qué cosa mía? No te algo el que es la sensación y cosas como un sí, que por son así. No sé si era una mía problema como un sesión. Cosas temáticas de acción sonido especiales con hacer preguntas, generar ideas, consultar a la academia, a ver qué podemos hacer, qué solución podemos dar a esa problemática que se nos ha ocurrido. Para ello es importante buscar aliados nacionales, comenzar con aliados nacionales y buscar normativas. ¿Cuál es la razón? Más adelante voy a explicar. Las normativas son dirigidas por el Ministerio de Salud. Hay organismos internacionales que también dictan algunas normativas relacionadas con la ciencia de la salud y buscar cuáles son las problemáticas de los entes sociales que atienden al sector salud. En este caso pudiera ser el Seguro Social de Colombia, el Seguro Social de Ecuador, o sea, cuál es ese organismo que atiende a las personas vulnerables. Y en conjuntamente con el Ministerio de Educación, con el encargado de especialista una cosa para devolver sociedad que más para ver nada menos. Es decir, digamos que necesita mucho conocimiento y en el que hay ver al inicio de ciencia con ellas en y también que se habla de hombre con trabajar con eso con publicidad con institución una de esas el sistema de diseñar son todas las características que debe tener el dispositivo, el aparato, el dispositivo médico que se vaya a diseñar, que debe tener para poder satisfacer al cliente. En este caso el cliente, llámese la sociedad, llámese el Ministerio de Salud, llámese el médico, ese es nuestro cliente. Entonces, para ello, esa es la razón por la cual es importante siempre hablar con los especialistas. Nosotros hemos cometido errores, por supuesto, porque muchas veces nos hemos puesto a hacer proyectos donde le hacemos una consulta a un médico al principio y no lo vemos más nunca, sino al final cuando le vamos a mostrar la solución. Y entonces, en ese caso, el médico no le gusta, entonces hemos tenido esa sensación de que es como que si hubiésemos perdido el tiempo. Entonces, es importante constantemente tener un aliado, en este caso sería un médico. Entonces, este médico nos va a dar todas las especificaciones del sistema a diseñar. Limitaciones, tamaño,
peso, característica. Toda esa información la va a proveer, en este caso, el cliente, el médico, la persona con quien vamos a trabajar o la organización. Una vez que tengamos todas esas especificaciones, tenemos que plantear diversas soluciones, muchas soluciones. ¿Cuántas? Bueno, un promedio aproximadamente de 5 soluciones. En esas soluciones, bueno, hay que ir planteando todas las características para finalmente seleccionar cuál será la mejor. Cabe destacar que este proceso de planteo de soluciones y seleccionar la mejor no lo puede hacer el ingeniero solo. Eso tiene que hacerla con el cliente, porque a la final podemos diseñar algo con todas las actualizaciones tecnológicas, pero en muchas ocasiones el cliente no está satisfecho. El cliente quiere algo mucho más sencillo. Esto es importantísimo, hay que controlar los costos. ¿Cuál es la razón por la cual debemos controlar los costos? Porque generalmente cuando nosotros hacemos tecnología, la mayor población de usuarios es personas de escasos recursos. Y si son personas de escasos recursos, es el ministerio quien va a adquirir estos productos. El Ministerio de Salud, el Ministerio de Colciencias, es el que va a adquirir estos productos. Y si es costoso, entonces el presupuesto se va a ir en poca cantidad de productos. Entonces, muchas veces, este es un proceso que no es tan fácil controlar, pero en paralelo debemos estar pendientes y tratar de buscar mínimo costo. Se utilizan muchas herramientas. Por ejemplo, se utilizan el CAD/CAM/CAE para hacer simulaciones, para poder verificar que lo que se está haciendo va a tener los factores de seguridad correspondientes. Aquí nosotros como ingenieros en mecatrónica trabajamos muchísimo con este tipo de proceso de diseño asistido por computador, manufactura e ingeniería asistido por computador. Se hacen las simulaciones respectivas para finalmente construir y probar. Quiero recalcar que todo este proceso no se puede hacer solos. Constantemente hay que preguntarle a los especialistas, al usuario, porque siempre cada uno de estas personas involucradas o estos organismos involucrados siempre tiene algún detalle que es importante considerar en el proceso de diseño. Una vez que se haya construido y se haya probado el prototipo, entonces llevarlo al ente correspondiente. Ahora, ¿cuáles son los inconvenientes que hemos tenido nosotros acá en la Universidad Técnica del Norte? El principal inconveniente que hemos tenido es la aprobación del Ministerio de Salud. En este caso, el IES, el Ministerio de Salud, o el Colegio de Médicos. ¿Por qué razón? Porque no sé si esto ocurre en Colombia, pero tanto en Venezuela, de donde provengo yo, como acá en Ecuador, generalmente los organismos poco creen en las universidades. No sé si es algo de idiosincrasia, pero los médicos, y se nos ha presentado a nosotros, cuando los hemos llevado a los médicos, soluciones, dispositivos mecatrónicos para el sector salud, el médico desconfía y dice que no cree que eso sea funcional. ¿Cuál es la razón? La razón es que a la final quien tiene la responsabilidad si el dispositivo mejora o empeora al paciente es del médico. Entonces el médico dice, mira, yo prefiero trabajar ya con algo comercialmente establecido que probar, por ejemplo, un dispositivo que hayan hecho los universitarios. Entonces, esa es la razón por la cual yo anteriormente les dije que hay que comenzar poco a poco, no ser ambiciosos, sino comenzar con cosas sencillas. ¿Cuál es el objeto de esto? Demostrar a las instituciones, al gobierno, demostrar al Ministerio de Salud, demostrar a los médicos que las universidades tienen la capacidad suficiente, de lo cual sí estoy convencido, tienen capacidad suficiente para dar una solución al problema que se están enfrentando. Entonces, este es el principal inconveniente.
lo estoy diciendo en esta conferencia para que lo tomen en consideración. Ahora, ¿cómo hemos tratado de resolver este inconveniente el cual se nos ha presentado? Hemos buscado médicos o un médico que sea patrocinante del proyecto que estamos desarrollando. ¿Cuál es el propósito? Que ese médico patrocinante debe tener una característica en particular, y es que tiene que tener interés en la investigación. Y esa es una característica esencial del médico patrocinante que yo recomiendo que busquen a la hora de hacer su dispositivo. Este médico, como tiene interés en la investigación y va a estar inmerso en todo el proceso de desarrollo del dispositivo médico, él siente una emoción por probar lo que él forma parte de la investigación, del proyecto. Entonces, ese es lo primero que deberíamos hacer, buscar un médico patrocinante, convencerlo para incursionarlo en el proyecto de investigación. Esto, los desarrollos de todos los dispositivos biomecatrónicos trae beneficios. Y voy a hablar del beneficio que me ha generado a mí en lo personal. El principal beneficio es que me da satisfacción ayudar a las personas. Lo otro es que me genera una cierta paz y de cualquier manera, como yo le he hecho saber a mis estudiantes, tanto en Venezuela como acá en Ecuador, les he hecho saber de que ellos tienen una responsabilidad con la sociedad, no pueden ser ciegos a la situación que está ocurriendo alrededor, y el estudiante tiene que crecer como un profesional con sensibilidad social de tal manera que pueda ayudar a la población y darle un apoyo en función de los conocimientos que haya obtenido. Esta es la satisfacción. Y voy a hablar un poco de las experiencias en la Universidad Técnica del Norte. ¿Qué experiencias hemos tenido? Bueno, nosotros hemos trabajado poco a poco en el ámbito de prótesis. Tenemos algunos convenios con instituciones que se encargan de todo lo que es la distribución, comercialización de prótesis, que nos han ayudado en todo lo que es el proceso de las pruebas respectivas. Hemos hecho, por ejemplo, prótesis de rodilla, prótesis de tobillo, se han hecho prótesis de brazo, electromiográficas, se ha hecho entrenadores, por ejemplo, recuerden que el paciente para poder controlar una prótesis necesita tener comunicación con la prótesis, y una de las maneras que hemos observado que tiene comunicación es a través de la electromiografía. Entonces, para ello, se va entrenando al paciente para que en función de algunos músculos que vaya activando, va a ejecutar un movimiento en particular en la prótesis. Se han hecho prototipos de bipedestación para las personas que son cuadraplégicas, rehabilitadores isocinéticos. Fíjense que esto es importante. Aquí estamos observando el primer prototipo de rehabilitador, y ya este sería un segundo prototipo. Ya vamos por el tercero. Entonces aquí podemos ver cómo se ha ido, cómo evoluciona una solución, y esto es otro aspecto interesante, que generalmente el primer prototipo nunca, o en general, nunca las soluciones son las soluciones definitivas. Cada solución que nosotros planteemos siempre es mejorable, y eso es importante. Es para buscar la calidad. Se han hecho rehabilitadores de muñecas, de codos, rehabilitadores de codo. Todo esto se ha fabricado, se ha hecho y se ha probado acá en la Universidad Técnica del Norte. Se han hecho tarjetas de adquisición de datos para control, adquisición de señales musculares y control de prótesis, todos con marca UTN, bipedestadores. Fíjense que un bipedestador ya es otra opción. Aquí yo quisiera denotar que muchas veces nosotros como ingenieros queremos incluir mucha tecnología, y generalmente el usuario no la requiere. Y entonces aquí yo quisiera traer a colación que nos ha ocurrido muchas veces en este caso, el estudiante o el investigador, el docente o el grupo de investigadores, por ejemplo, ha planteado soluciones que sean táctiles,
para controlar todo lo que es el bipedestador o el dispositivo mecatrónico, y entonces cuando se le coloca al usuario, el usuario se confunde un poco con lo que es el manejo del dispositivo, y esto le ha traído inconvenientes. Entonces, en muchas ocasiones el usuario muchas veces prefiere, en vez de utilizar una pantalla táctil, para lo cual los ingenieros en mecatrónica se entusiasman muchísimo como aportar como solución, entonces prefieren, en vez de utilizar un diseño táctil, utilizar un diseño con botones, con joystick, ese tipo de cosas. Se han hecho camas para bipedestar pacientes. Recuerden que generalmente hay pacientes que pueden estar en cuidados intensivos o están cuadraplégicos. Entonces, si permanecen mucho tiempo acostados, le pueden salir problemas de escaras. Entonces, se han hecho camas, por ejemplo, para bipedestarlo, para alivianar la presión sanguínea en algunos sectores donde pudiera provocarle escaras. Dispositivos, por ejemplo, aquí estamos observando una grúa para introducir a una persona de silla de ruedas, introducirlos en un taxi, por ejemplo, en un vehículo, y así evitar, por ejemplo, que lo estén cargando, donde la persona que lo está cargando puede traer lesiones posteriores, para minimizar ese tipo de cosas. ¿Cuáles han sido nuestros logros académicos? Bueno, tenemos publicaciones. Eso es muy importante porque en este caso la biomecatrónica no puede ser egoísta, siempre tiene que divulgar soluciones a los problemas sociales. Cabe destacar que los problemas que tenemos en nuestros países no son los únicos. Hay en muchos sitios que probablemente tienen nuestros mismos problemas, y es importante divulgar todo esto. Es muy parecido a lo que ha hecho algunas universidades colombianas que en este caso del problema del COVID, han aportado ya la solución de los respiradores mecánicos para que cualquier persona pueda replicar. Entonces, en este caso no se puede ser egoísta. Hemos tenido publicaciones, hemos tenido convenios con instituciones tanto nacionales como internacionales de prestigio, y es importante recalcar que a través de todos estos convenios con estos organismos y estas instituciones internacionales y nacionales, se ha creado la Red Internacional de Bioingeniería, de la cual la Universidad Uniconfa Cauca también es parte de la misma. Obviamente se necesita un equipamiento tecnológico. Aquí hay que recalcar que la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Técnica del Norte ha sido consentida por parte de las autoridades porque, bueno, la ha abastecido de mucha tecnología de punta, y eso ha servido para que los estudiantes tengan una mente abierta para crear soluciones. Entonces se han creado laboratorios, se han equipado laboratorios, tanto en el área de la mecatrónica, electrónica, de automatización, neumática, en la parte de simulación, escáneres, impresoras 3D, procesos de mecanizado. Este es el equipamiento que tiene en este momento la Universidad Técnica del Norte. Hay equipamiento, por ejemplo, en fluidos, servomecanismos, etcétera. Así como algunos equipos para laboratorios específicamente para el tratamiento de materiales, de impresoras, etc. Y para finalizar, bueno, quiero dejarles este pensamiento de alguien un poco famoso, Albert Einstein, y me encanta muchísimo. Él dice que el mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. Entonces, él lo que propone, si este mundo es un proceso de nuestro pensamiento, entonces lo que propone es que no se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar. Entonces, con esta presentación, yo quiero darla como finalizada con esta lámina que está acá, y quiero recalcar que el propósito de la biomecatrónica es resolver problemas a la sociedad, específicamente para la sociedad más vulnerable. Bueno, entonces dejo Profe abierta David, muchas gracias. Sí. Ya nuestros estudiantes se les han solicitado las preguntas. Agradecemos por su posición. El profesor John Guerrero quiere saludarlo, profe, y hacerle también una cuestión. Entonces, ya le actúo el micrófono al profe John. Gracias. John, ya estás en línea. Vale. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, amigo David, ¿cómo va todo?
Hola John, un placer saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Igualmente, gracias a Dios. Espero que estés muy bien de salud, igual que toda tu familia. Mi compañero, un gusto tenerte de nuevo apoyándonos en estas actividades académicas. De nuevo, puedes felicitarte por tu cumpleaños y adicionalmente por tu trabajo que nos estás presentando en este momento. Y creo que es muy importante eh, mostrarle a los estudiantes que tenemos en nuestras manos pues, el poder de poder desarrollar diferentes tecnologías acorde a las necesidades de nuestra región y que sean accesibles económicamente. David, te quiero hacer una consulta, una inquietud para que los estudiantes tengan en mente de la importancia que es trabajar en equipo, de hacer el trabajo interdisciplinar y cómo ustedes lo han podido llevar a feliz término con todo el equipo de profesionales que ustedes tienen, David. Bueno, muchas gracias John por esa pregunta. Es una pregunta muy interesante y hay algo importante en la vida y es que eh, lo primero que tiene que hacer uno es trabajar con alguien con quien tengas empatía. Eso es lo primero, ¿no? Difícilmente cuando uno trabaja en una empresa va a trabajar con alguien con quien uno quiere. Siempre tu jefe te va a decir, mira, te toca trabajar con él y listo. Pero en este caso, yo creo que el éxito que hemos tenido nosotros es la sensibilidad social. Todo el equipo, yo eso sí lo puedo reconocer, yo diría, bueno, no se puede decir el 100%, pero en un alto porcentaje en la carrera de ingeniería mecatrónica se ha caracterizado por tener alta sensibilidad social. Los profesionales, los estudiantes, los cuales admiro muchísimo, mis estudiantes de la Universidad Técnica del Norte, sí siempre tienen esa ganas de cómo ayudar al prójimo. Tal vez sea por el ejemplo, tal vez sea motos propias, tal vez sea la educación que han recibido mis compañeros, tanto en Venezuela como acá, de verdad. Yo creo que a quien tú le digas, mira, vamos a trabajar para ayudar a alguien, yo dudo mucho que te va a decir que no y te va a decir, bueno, como suelen ocurrir en muchas ocasiones, te va a preguntar, bueno, ¿y cuánto hay para eso? Porque ayudar no puede tener un costo. Ayudar tiene que nacer. Entonces, yo considero que eso es lo primero, tener ganas de ayudar. Lo segundo es buscarse a los profesionales acordes a la problemática que se quiera resolver. ¿Qué quiero decir yo con esto? Si nosotros vamos a trabajar en la realización de un proyecto donde vamos a resolver un problema en el área de, vamos a topar el tema del COVID, si queremos resolver y desarrollar un respirador mecánico para atender a las personas contagiadas con coronavirus, no podemos preguntarle cuáles serían las características de ese respirador a un médico en medicina general. Ahí lo que yo recomendaría es hablar directamente con el usuario y el usuario en este caso tiene que ser un médico que trabaje específicamente en terapia intensiva. Casualmente nosotros acá estuvimos en una conferencia con la Sociedad Ecuatoriana Cardiopulmonar Cardiopulmonar y hubo participación de varios médicos y realmente quien dio y con las especificaciones fue el médico que trabajaba con terapia intensiva y decía, mira, yo específicamente lo que quiero es controlar estos parámetros. Mientras que otros médicos decían otras características que sí eran importantes, pero no eran vitales para el proceso. Entonces, en este caso es conseguir al profesional que conoce la información. Otro aspecto importante es el aspecto sociológico. La razón es que trabajar con los seres humanos no es fácil porque hay que tratar de buscar, hay que tratar de objetivizar la característica personal o particular del ser humano que es subjetivo. Entonces eso no es fácil y en muchas ocasiones un psicólogo, en nuestro equipo de trabajo hay un psicólogo, eh, es importante conocer ese comportamiento humano.
Y también es importante conocer la legislación, las normas. Por eso yo dije que es importante buscar la normativa, porque en muchas ocasiones nosotros tenemos un dispositivo y queremos probarlo y existe una norma en particular que rige las pruebas, que rige sí, todo lo que serían las pruebas en seres humanos. Entonces, ese es grosso modo, no sé si respondí la Sí. pregunta, John. Silenciar al profe John ahí. Ah, ya. Entonces, yo creo que sí. Vamos a seguir con otro de nuestros estudiantes. Daniel, le voy a dar paso para que Daniel haga la pregunta. Daniel, te escuchamos. Profe, ¿ahí me escucha? Sí, lo escucho perfecto. Ok, mi pregunta es, ¿cómo plantear una solución a una problemática básica con un alto porcentaje de aceptación? O sea, me refiero a cómo uno podría empezar con algo, con una solución y que ves que tenga un bastante grado de Esa es aceptación. una interesante pregunta, Daniel. Yo diría, si vamos a comenzar con algo sencillo, yo diría que constantemente durante el proceso de soluciones, o sea, de presentación de bosquejos, de soluciones, es importante siempre incluir al usuario. Supóngase que vamos a trabajar con un niño que es parapléjico. Entonces, claro, hay que preguntarle al niño si lo que tú tienes pensado hacer, lo que ustedes tienen pensado hacer, les gustaría, y hay que preguntarle también a los padres del niño. Esos serían los usuarios. Entonces, el usuario puede ser el médico, hay que involucrarlos constantemente en el proceso de solución, en el proceso de la selección de la mejor solución, y hay que hacer prototipos. Esos prototipos yo recomiendo generalmente que están dentro del proceso de diseño, hacerlo en impresión 3D, puede ser en plástico, ver la funcionalidad, llevárselo al usuario, demostrarle, saber si le gusta lo que están observando. Eso con la intención de minimizar al máximo el rechazo final, porque si existe ese espacio entre la solución y la construcción, si el usuario no se ha involucrado en ese proceso, probablemente al final va a haber un rechazo. Entonces, mi recomendación en conclusión, yo recomiendo siempre es constantemente hablar con el usuario, llámese médico, llámese el usuario, o sea, constantemente hablar con el usuario. No sé si está claro. Claro que sí. Vamos ahora con una pregunta de Johan Herrero, que nos está haciendo acerca de la implementación de los campos de la biomecatrónica. Johan, estás con el micrófono abierto. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Johan? Bien, sí, señor. Doctor, mi pregunta sería, el proceso educativo que tiene para entrar al mundo de la biomecatrónica, ¿qué conocimientos en específico ha tenido? Muy buena pregunta, Johan. Indudablemente, ustedes tienen un gran potencial en la Universidad Unicomfa Cauca, que es los conocimientos técnicos de la mecatrónica. ¿Qué es importante conocer? Un poco de fisiología, un poco de anatomía, esos dos básicamente. Pero yo sigo insistiendo, basado en la pregunta que hizo Daniel, yo sigo insistiendo que el mundo de la medicina es dinámico. Entonces, es importante no tanto atender lo que dicen los libros de la parte biológica, sino también atender lo que dice el usuario. Para más o menos aclarar un poco, muchas veces cuando uno busca una publicación que corresponde al año 2020, uno llega a creer que esa publicación es lo más novedoso. Pero esa publicación del año 2020 es el producto de un trabajo realizado por lo menos unos 2, 3, 4 años atrás,
y que fue publicado o fue enviado en el 2019 y no es más sino hasta el 2020 cuando se publican. Entonces, estamos hablando que cada publicación que uno referencia, aunque sean del año, son investigaciones antiguas. Entonces, en muchas ocasiones es preferible ir directamente con la fuente, en este caso, que sería el usuario, el médico, el paciente, y preguntarle y en paralelo buscar algunas referencias. Entonces, porque ellos son los que nos van a dar las especificaciones médicas. Y si hay algo que no conoces, por ejemplo, sobre el ritmo cardíaco, bueno, no te queda más nada sino estudiar sobre cuál es la frecuencia, cuál es el comportamiento de la señal, cómo controlarla, ese tipo de cosas. O sea, lo que hay es que estudiar. Hay que tener muchas ganas de estudiar. David, bueno, te comento, ayer también algunos estudiantes de fisioterapia de de una de las universidades aliadas, que se llama la María Cano. Entonces, ellos también están tomando atenta nota acerca de lo que tú como ingeniero observas de los procesos de diseño. Yo te quería, pues, o más que hacer una pregunta, también comentarles a los estudiantes que en convenio con la Universidad Técnica del Norte y especialmente con el profesor David hemos trabajado algunos temas en común. Entonces, algunos de nuestros estudiantes están yendo a la Universidad Técnica del Norte a recibir asesoría de expertos en el tema con el doctor David, que permiten mejorar los diseños de los prototipos que nosotros estamos realizando. Entonces, es una invitación a que nuestros estudiantes se animen también a que hagan movilidad a través de estos convenios que tenemos y podamos crecer en el conocimiento y aportar muchísimo más a la sociedad que tenemos y a una problemática que es en muchos casos la parte de los rehabilitadores que necesitamos. En este momento, Héctor nos va también a hacer una pregunta, entonces ya tienes habilitado el micrófono. Ok, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ok, mi pregunta es, además de ganar credibilidad, porque es algo bien necesario para continuar un proyecto, ¿qué otro obstáculo podría decirme que es bien, ¿cómo decirlo? ¿Cuál podría ser otro gran obstáculo para poder lograr la continuidad de un proyecto, además de obtener credibilidad de médicos y todo eso? Sí, eso es una pregunta muy, muy interesante, Héctor. Bueno, además de la credibilidad, yo siento que uno de los mayores obstáculos, no tanto para el área de la biomecatrónica, sino para la vida en general, que podemos obtener o se nos pueden presentar, es el egoísmo. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que en muchas ocasiones yo he observado, por ejemplo, voy a citar un caso personal que pasó en Venezuela. Yo una vez tuve un estudiante donde estábamos trabajando con un médico ortopedista para corregir una desrotación de la tibia. Y se había obtenido una solución espectacular que iba a generar una solución para niños en el hospital de niños un hospital de niños de Venezuela. Y llegó un momento en que el tesista dijo que él quería patentar eso y lo quería comercializar. Entonces, ¿qué sentí yo? Que esa sensibilidad social que él tuvo al principio, estoy seguro que en algún momento alguien le llenó el cerebro de un poco de egoísmo, de ambición, y al final se entregó un trabajo bastante, bastante malo. Pero es porque ya él estaba pensando en no arrojar una solución, porque lo que quería era obtener su patente, venderla, qué sé yo, obtener recursos de eso. Y yo soy de lo que pienso que, como lo dije anteriormente en la presentación, uno no puede pensar en obtener una ganancia monetaria en función de las soluciones que se le presenten a la sociedad, porque entonces eso no es solución, eso son intereses. Entonces, en grosso modo, Héctor, eso es lo que yo consideraría en este momento. Usted me agarra de verdad fuera de base. Consideraría
que sería como algo negativo y el mayor obstáculo en este tipo de soluciones. Bueno, tenemos otra pregunta de Brian, entonces está abierto tu micrófono. Parece que se nos desconectó Brian. Ok, ahí lo tenemos. Sí, ahí ya te escuchamos. La duda que yo le tengo es, muy buenas tardes, primero que todo. La duda que yo tengo es cuál ha sido su trabajo más importante en la carrera en el que usted le puso todo su empeño. Uy, el trabajo más importante. Bueno, no sé si la pregunta se refiere como a personal o científico. No sé si me pudiera más o menos orientar o le gustaría una respuesta de ambos desde el punto de vista personal y científico. Yo creo, Brian, ahí está activado, pero yo creo que nos interesarían las dos, David. Bueno, eso es una pregunta muy difícil, Brian, ¿no? Es una pregunta muy difícil porque si aquí en este webinar hay alguien que sea padre, es como que si le preguntan ¿cuál hijo quieres más? Cuando uno es padre, uno los quiere a todos, ¿no? Ahora, desde el punto de vista personal, ¿cuál es el trabajo que yo considero que me ha satisfecho, ¿no? Bastante? Ha sido aumentar la sensibilidad social de mis estudiantes. Ese es en lo personal. La razón por la cual yo digo esto es porque esto tiene que ser como el efecto dominó. No sé si conocen lo que es el efecto dominó. Julio. Sí, cuando sí. contagiamos a uno, contagiamos a todos. ¿Sí? Exactamente. Entonces, el mundo tenemos que dominarlos la gente buena. No podemos darle oportunidad a la gente mala. Claro, dije algo ambiguo, ¿no? Entonces, cuando tú formas a un profesional humano, yo estoy seguro que ese profesional que tenga esa calidad humana elevada va a provocar que la sociedad alrededor comience a cambiar, porque no va a haber egoísmo. Nosotros tenemos un investigador, yo creo que tú lo conoces, Julio, que se llama Marco Jaramillo, y él tiene un pensamiento que dice, ciencia sin conciencia no es ciencia. Entonces, y claro, yo lo uno inclusive hasta con el pensamiento que estoy colocando acá. Si queremos cambiar al mundo, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Entonces, desde el punto de vista humano, personal, ese cambio hacia ese pensamiento, evitar el egoísmo, pensar en la sociedad, pensar en las personas que están al lado, ayudar, esa motivación. Yo tengo la certeza de que eso en un futuro va a provocar un cambio a nuestro alrededor y eso se va a convertir en un efecto dominó. Ese es por un lado. Ahora, desde el punto de vista académico, como científico, a mí me fascina mucho un trabajo al cual me he dedicado mucho tiempo y es al desarrollo de prótesis para amputados transfemorales, bueno, amputados de piernas, pues. ¿Por qué razón? Porque hay que ver las estadísticas, la cantidad de personas amputadas que existen en nuestros problemas diabéticos. Pueden ser por accidentes automovilísticos, puede ser por inseguridad, impactos de balas, que si uno se pone a observar y a ver ese tipo de personas, son personas que todavía cognitivamente tienen mucho potencial, pero el hecho de que, bueno, han perdido un miembro, eso les ha provocado ciertas depresiones y cierto aislamiento y a la final son personas que
que tienden a aislarse, ¿no? Entonces, yo siento que, y seguimos trabajando en eso, en una prótesis para amputados, yo siento que desde el punto de vista académico, a eso es lo que me he dedicado mucho a lo largo de mucho tiempo de mi vida como profesional. No sé si... David, vamos con la última pregunta de parte de los estudiantes para posteriormente pues, dar finalización a nuestra charla. Entonces, la estudiante Daniela Pineda, de quinto semestre de Ingeniería Mecatrónica. Buenas, no sé si me escuchan. Perfecto, Daniela. Soy estudiante de sexto semestre. Pero bueno, ¿cómo está David? Lo que pasa es que con respecto a lo que dijiste acerca de las normativas, me preguntaba relacionada. Digamos que tenemos un proyecto para la biomecatrónica. Digamos, en este caso, los estudiantes que se van a graduar de mecatrónica están haciendo cosas relacionadas a fisioterapia. Y yo sé que han consultado a médicos y personas, pero ¿cómo hacer que esos proyectos, que a pesar de que han pasado por etapas ya de médicos y personas que saben del tema, no se queden fuera de la normativa que tiene ya el Ministerio de Salud para hacer un prototipo funcional en el mercado? Excelente, Daniela. Yo voy a aprovechar esa pregunta que usted está diciendo para responder otra inclusive. Indudablemente, como mencioné en una de las láminas, se necesita un grupo de especialistas y se necesitan normas. Entonces, en muchas ocasiones nosotros, si hacemos una investigación bibliográfica, esas normas generalmente puede ser que no las consigamos en nuestros países, porque a lo mejor nadie se ha dedicado a ello. Pero sí existen normativas internacionales. En ISO existen algunas normas específicas para muchos tipos de diseños de dispositivos médicos. Yo hice una investigación y hay normas inclusive al tipo de perno, tipo de material, instalación eléctrica para todo lo que corresponde a dispositivos médicos. Entonces yo invito a todos los estudiantes, efectivamente, y a los investigadores, por supuesto, además de tener el consentimiento especialista del médico, no escaparse de las normas porque, como muy bien sabemos nosotros los ingenieros, las normas están por algo, es para proteger o para evitar cometer errores que ya fueron cometidos anteriormente. Entonces hay que buscarlas. Por ejemplo, en cada país, inclusive, además de utilizar normas internacionales como la ISO, tienen sus propias normativas y todo está basado en las experiencias que tenga cada país en particular. Ahora, yo me asusté porque pensé que Daniela me iba a hacer una pregunta y era ¿cómo probar los dispositivos? Eso sí era una pregunta bastante compleja. Pero entonces, por eso digo que voy a aprovechar de responder esta pregunta. ¿Cómo probar los dispositivos? Uy, esto es complicado. Todavía nosotros estamos navegando en estos mares, todavía de ver cómo probar los dispositivos y cómo obtener la aprobación, en este caso del ente gubernamental que valida los dispositivos, que es el Ministerio de Salud. Esto sí no es nada fácil. Hay muchas razones de las cuales no quiero mencionar, pero quiero topar el tema específicamente de Venezuela y es que hay mucha corrupción. Entonces, eso es un tema que mucha tela de que cortar y no quiero entrar por ahí. Pero sí, no sé si Danielita... Sí, la práctica dice que está perfecto. David, finalmente algunos de los estudiantes estaban preguntando de cómo ellos podrían conocer los dispositivos que han realizado ustedes en la UTN y cómo ellos también poder aportar desde su conocimiento soluciones, ayudar a que estos proyectos puedan ir creciendo en su desarrollo y en sus procesos de validación y de poder generar ese aporte social que queremos en nuestras comunidades. Sí, perfecto. Bueno, aquí yo quisiera hacerle una invitación a los estudiantes también de la Universidad María Cano, en el área de fisioterapia, porque hay algo interesante y es que los diseños que hemos desarrollado
le hemos aplicado algo que se llama la tropicalización, que la hemos adaptado tanto al aspecto antropométrico, por ejemplo, inclusive cultural, de la sociedad al cual hemos escogido como población objetivo. Eso implica que lo que yo les mostré rápidamente de algunas soluciones están diseñados para la característica propia del ecuatoriano, y sería interesante si cumple con las características, en este caso del colombiano, cultural inclusive, tanto antropométricas, y le invitaría a los estudiantes de la Universidad María Cano a unirse a este proyecto. Nosotros acá en la Universidad Técnica del Norte tenemos la carrera de terapia física, tenemos convenios con protecistas, o sea que hay bastante, inclusive tenemos convenios con algunas universidades en el exterior que vienen a hacer sus pasantías en prótesis Imbabura y llegan a la Universidad Técnica del Norte. Tenemos buenas relaciones con Bélgica, entonces los invito. Y bueno, esa invitación obviamente también se extiende a los estudiantes de la Uniconfacauca. Entiendan los estudiantes de la Uniconfacauca que nosotros formamos parte de una red internacional de bioingeniería, donde está la Universidad de Valencia, Politécnica de Valencia, el Instituto de Biomecánica de Valencia, que son reconocidos a nivel mundial, y el propósito es trabajar en red. Bueno, sí, si ustedes quieren, claro, lo ideal es hacer lo que han hecho algunos estudiantes de Uniconfacauca que han visitado la Universidad Técnica del Norte. Obviamente por la problemática que tenemos en este momento es imposible, pero lo ideal es que vengan, que vean los dispositivos, hablen con los estudiantes, hablen con los investigadores, vean varios puntos de vista, y hacer convenios de investigación, no tanto convenios firmados, sino convenios que se ejecuten, porque yo creo más, en vez de un papel firmado, creo más en cosas que podamos desarrollar. Entonces sí, efectivamente les extiendo una invitación a todos los que quieran incursionar en este ámbito. Nosotros vamos a proporcionar toda la información que tenemos y lo vamos a tener actualizados. Profe David, pues para finalizar, agradecer por su participación en esta serie de webinar que estamos creando en Confacauca. Ha sido un placer escucharlo, también que haya compartido su tiempo más el día de su cumpleaños con nosotros. ¿Sí? Como todos los estudiantes lo pueden observar, la gran calidad humana que tenemos en David, pues, es algo que se nota y es algo que yo valoro mucho de él como amigo que tengo. Entonces, le agradecemos, profe David, esperamos pronto poderlo tener por acá por Uniconfacauca y que nos siga colaborando con esos procesos de internacionalización, enviando a los estudiantes y nosotros también pudiendo enviar a algunos de los nuestros para que puedan hacer su proceso de formación. A los estudiantes que participaron en el webinar, pues agradecemos mucho su participación. Recuerden, muchachos, que los webinars van hasta el día viernes en la tarde. El día viernes en la tarde tendremos otro webinar sobre la parte relacionada con la electrónica en el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico. Entonces los invitamos cordialmente, así como a todas las otras charlas. Entonces, las palabras finales del profe David para despedirse y muchas gracias, profe. Bueno, de verdad que muchas gracias. Entiendan que tienen un amigo acá que está dispuesto a compartir todos sus conocimientos en pro de mejorar nuestro entorno. Cualquier cosa que necesiten, pueden contactarme a través de Julio, me pueden contactar directamente a mi correo electrónico, mi teléfono. Julio tiene todos mis contactos. Y tengan la seguridad de que, si están mis apoyarlos, darle cualquier información, tengan la seguridad que con todo gusto, me van a tener acá. Y agradecer de nuevo a la Universidad Confacauca, a Julio, a la doctora, a todos ustedes por haberme escuchado, haberme invitado, y los espero por acá. Espero que se entusiasmen en conocer Imbabura, conocer Ibarra. De verdad que es un... Yo doy fe ahí de tantas veces que he ido.
¿Ah? Yo doy fe todas las veces que he ido. Es muy bonito. Claro. Aquí los vamos a tratar bien. Bueno, yo espero que Kevin, ¿cuál es el apellido de Kevin que estuvo acá? Ramírez. Kevin Ramírez, bueno, espero que haya hablado bien Sí. de acá, de esta región. Julio Mejía también, que ha pasado Profe por Saúl. acá. Bueno, todos Ajá, los, Saúl, todos estudiantes. eso. Espero que den testimonio de que, bueno, aquí los vamos Bueno, a profe, tratar muy muchas bien. gracias. Bueno, Un buen muchas resto de día. gracias. Hasta luego. Gracias igualmente, hasta luego.